te quiero comentar que los Yankees ejercen la opción para Aaron Boone para este 2025, Francisco. Es una increíble noticia. Aaron Boone, un increíble coach que ha tenido mucha experiencia. Te cuento unos datos de Aaron Boone para que la gente lo sepa. Aaron Boone, su nombre completo es Aaron John Boone. Me gusta ese segundo nombre, John Boone. Nació en 1973 y aquí sí me entra la duda, Francisco. No sé si fue un 9 de marzo o un 9 de septiembre, pero su día de apertura fue cuando tenía 51 años. Nació en California, reside en Greenwich, Connection y fue a la Universidad del Sur de Carolina. Los Yankees firmaron el 19 de octubre del 2021 con un contrato de 3 años hasta la temporada 2024, que fue la que acaba de culminar, con una opción para el 2025, que es la que acaban de retomar. Y fue nombrado el manager número 33 en la historia del club el 4 de diciembre del 2017. Ahorita en el 2024, Francisco, ¿qué cosas ha logrado Aaron Boone? Te las voy a contar, Francisco. Aaron Boone en este 2024 guió a los Yankees a su 59 postemporada en la historia de la franquicia, Francisco, y su 21 título de división desde que comenzó la era de la serie divisional, que fue en 1969, donde comenzó la era de las divisiones, con un récord de 94-68, 94 victorias y 68 derrotas, el mejor de la Liga Americana. Marcó la 32 temporada ganadora consecutiva de los Yankees y la séptima temporada de este tipo bajo el mando de Boone. Escúchate este otro dato, Francisco. Obtuvo su victoria número 557 como manager el 11 de junio en Kansas City, superando a Billy Martin con 556. En el séptimo lugar en la lista de todos los tiempos de los Yankees. Me quedan 2 datos, Francisco. Dale. Espero que me aguante la garganta. Dice Francisco, otro logro de Aaron Boone 2024, logró su juego número 1000 con los Yankees el 24 de agosto contra Colorado. Ese fue su juego número 1000, ¿ok? Sí. Francisco, obtuvo su victoria número 600 de su carrera como manager el 21 de septiembre en Oakland, convirtiéndolo en el séptimo manager en la historia de los Yankees en lograr la hazaña, uniéndose a Joe McCarthy, a Joe Torres, Casey Steele, Millie Hogan, Ralph Hook y Joe Girardi. Y esa victoria número 600, Francisco, nosotros fuimos uno de los primeros noticieros que dio esa noticia. Recuerdo que fue después del juego de Oakland, ¿te acuerdas? En el postjuego. Sí, nosotros claro. Lo dijimos. Un juego que tiró Garrett Cole. Y después, minutos después, casi media hora después, lo publicó los Yankees en su página de Facebook. Pero nosotros fuimos uno de los primeros que dio esa noticia de la victoria número 600. Eso no lo podemos olvidar, Francisco. Sí, así es. Esos datos. Sí, así es. Mira, algo pues que resaltar de Aaron Boone, un manager sin lugar a dudas que pues ha ganado 3 títulos divisionales para los Yankees de Nueva York. Ya lo mencionabas, los ha llevado en los 7 años, los ha llevado a 6 postemporadas. Aquí están sus números, mira, desde el 2018 con 100 ganados, luego en el 2019 103 ganados, récord positivo siempre, segundo, después primer lugar, después segundo lugar. Vuelve a repetir en el 2021 y en el 2022 vuelve a repetir, van a postemporada. Después en el 2023, que fue el año donde los Yankees no asistieron a postemporada, un año desastroso para la franquicia, y ese 2024 que lograron el título divisional y vuelven a la postemporada, pero sin duda alguna son buenos números y él puede llegar a 600 victorias, 700 victorias, 1000 victorias, no sé, pero con los Yankees si no ganas campeonatos, híjole, está difícil, y puede ser un tremendo manager, pero creo que la historia con los Yankees se va a medir en base a los campeonatos que gane, en base a las series mundiales, no tanto a las series divisionales
no tanto a que si los lleva a postemporada. Creo que la medición para Yankees es un poco distinta a que si él fuera manager de cualquier otro equipo. Ahora, Aaron Boone en el sistema que tienen los Yankees ahora, si quieres quitamos aquí la imagen, ponemos el otro, ahí está. En el sistema ahora que tienen los Yankees, mira, parece que le estoy mordiendo el dedo a Aaron Boone, mira. Te comentaba que este nuevo sistema que traen los Yankees ahora, donde no pueden gastar mucho, los Yankees están atorados, por eso se ha atorado el contrato de Soto. Por eso están viendo de dónde sacar jugadores, porque tienen varios millones comprometidos en malos negocios que han hecho, y esto puede ser que a Aaron Boone lo mantenga sin ganar campeonatos. Creo que la época de Yankees no es buena lo que se avecina. Si no firman a Soto, si no logran lanzadores de calidad, no tienen un equipo competitivo, ¿no? Entonces, por más buen manager que seas, muy difícil, ¿no? Yo la otra vez lo comparaba en pláticas con un amigo y no sé qué piense por aquí el público que nos está viendo, que comenten. Igual te lo digo, alguien me decía, oye, sí, Aaron Boone siempre los tienen pues temporada y todo eso. Joe Torre hacía lo mismo, pero Joe Torre, ¿qué jugadores tenía? Aparte, los Yankees de Nueva York eran los monstruos de la agencia libre, finales de los 90 cuando ganaron 3 títulos consecutivos de Serie Mundial. Luego, inicio de los 2000 también estaban muy fuertes. El mejor agente libre lo compraban de inmediato. Ahora Aaron Boone tiene ese problema, ya no son esos Yankees que gastan dinero. Tiene que ser un manager que aprenda a jugar con lo que tiene, y ahí Aaron Boone creo que le ha costado trabajo hacer eso. Y bueno, vamos a ver. Qué bueno que los Yankees pues le dan otro año más. Al final de cuentas lo llevó a la Serie Mundial, nunca lo había hecho y ahora ya lo llevó a Serie Mundial. Vamos a ver ahora este año para Aaron Boone. Creo que será un año decisivo para él en los Yankees de Nueva York. Así es, Francisco. Bueno, palabras de Aaron Boone, Francisco, y es que Aaron Boone dice: estoy agradecido por la confianza depositada en mí para encabezar el equipo, dijo Boone en un comunicado de los Yankees. Es una responsabilidad y una oportunidad que jamás tomaré a la ligera. Así que bueno, vamos a tener Aaron Boone por más rato. Por ahí se especulaba de que si lo sacaban, de que si volvía, pero nosotros siempre nos mantenemos al margen de especulaciones. Nosotros especulamos aquí las noticias o las comentamos, sería la real, pero mientras no aparezca por la fuente que es la Major League Baseball, no nos atrevemos a dar una noticia que no venga de la fuente de la Major League Baseball.